no sé qué clase de representantes sociales tenemos, no cumplen el mandato, como dice, de la Constitución. Hacen todo lo que nosotros no queremos. Hacen todo al revés. Y de veras es una desesperación, un coraje, no mío, sino de todos esos pobres niños que están en las escuelas, que no tienen recursos, sus papás sufren problemas económicos, van sin alimentación, por una serie de situaciones difíciles. Eso es lo que debe resolver un buen programa educativo. Yo les agradezco su palabra, profesor, y de veras que me hayan escuchado, porque para mí fue como una catarsis. Se los agradezco. Dos preguntas concretitas. Yo soy un simple ciudadano, pero me preocupa lo que está sucediendo. La pregunta primera es, se aprueba la reforma al artículo 3, se pretende un amparo generalizado, pero si el amparo va a ser para padres de familia, pueden ampararse padres de familia, maestros y alumnos ya de mayoría de edad. Esa es la primera pregunta. Y la segunda, aunque parezca un poco desligada, pero va exactamente a lo mismo. Ahorita tenemos un problema en los SHs de la UNAM y nos están mal informando que son los estudiantes los que tienen tomados los planteles por un cierto plan de estudio. Pero yo quisiera saber si realmente son los estudiantes o son los porros que están siempre al servicio de las instituciones. Y termino con lo siguiente. ¿En qué consiste ese plan de estudio que se piensa implantar en los SHs? Es toda mi pregunta. Ok, a ver, ¿cuál está? Yo quería comentar algo, y bueno, la verdad, la plática estuvo muy clara. Efectivamente hay muchas dudas y confusiones respecto de lo que significa la reforma educativa. Y algo que hace en sí el gobierno, pues le conviene generar también la confusión. Una confusión ahorita que existe, por ejemplo, es lo que tiene que ver con la evaluación de los estudiantes, que parece que ya hay una determinación de no calificar a los estudiantes o de no reprobar a nadie, ¿no? Que muchos profesores están en contra de eso y han dado sus razonamientos, pero realmente el problema de la educación no tiene que ver con que le ponga uno un 10 o un 9 a un estudiante, sino es algo más amplio, pero se está enfocando en algo que genera una confusión. Otra situación que está sucediendo también es que, y eso está generando muy bien el pacto que ya se hizo entre los partidos, es el hecho de que quien se opone a ese tipo de medidas, pues inmediatamente es atacado por los medios de comunicación, que es lo que está pasando ahorita, lo que ha pasado siempre con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de Educación, lo que pasa con los estudiantes de la UACM, los estudiantes normalistas de Michoacán, de Guerrero, que siempre que se movilizan, pues ya hay como que un sistema ya de ataque en contra de esas movilizaciones, y efectivamente genera mucha confusión porque desafortunadamente también a veces las movilizaciones sociales, cuando son aisladas o no tienen muy clara su objetivo, pues genera lo que pasó, por ejemplo, el 1 de diciembre, que muchos encapuchados actuaron, eran provocadores claramente, y sin embargo muchas movilizaciones sociales siguen utilizando ese tipo de tácticas, cuando en realidad son tácticas que ya están como que probadas, de que ya son reprobadas casi automáticamente por la población. Entonces, y efectivamente por eso es que genera dudas la lucha de la gente del CCH ahorita, que encapuchados llegan y toman el CCH y la rectoría, ¿no? Entonces yo quería comentar estos elementos y creo que son necesarios para ahorita la plática que se expuso. Ok, ¿alguien más? A ver si... Bueno, mencionaste tres aspectos que lesionan a la educación en sí. Sí, uno se pierde la estabilidad en el empleo, se crea un instituto que va a ser el que va a avalar, un instituto autónomo que va a avalar, y acerca de la autonomía de gestión, ¿sí? De ninguno de esos aspectos realmente se ve el trasfondo de un cambio educativo, ¿sí? Porque incluso la currícula no se menciona para nada, que es la que va a determinar qué tipo de educación es la que se requiere en México. ¿Por qué no se menciona para nada? Porque no les interesa. Ellos lo van a poner, como siempre, a sus intereses, ¿no? Van a hacer su currículum oculto
como ellos lo consideran. Y a quien están atacando directamente es al maestro, es al operativo, ¿sí? No es tanto al aspecto educativo, por eso no les importó nada de eso, ¿no? Tienen que responder a los intereses de una globalización que existe ya mundial. Cada vez nos van adaptando y por eso estamos perdiendo, toda la gente, el luchador social se está dando cuenta de que estamos perdiendo muchas cosas que habíamos ganado, porque estamos respondiendo a todo un orden global, ¿sí? Desgraciadamente de orden capitalista y que se responde, por ejemplo, de lo que estamos viendo en México. En México tenemos al hombre más rico del mundo y están los hombres más ricos porque hay una acumulación de capital. Esto es importante que lo veamos para poder entender qué es el camino de la educación, ¿no? ¿Cuál va a ser el camino de la educación? Y vamos por ese orden, ¿no? Estos nada más son unos puntos que nos dejan ver y van a atacar precisamente al operativo. A mí es lo que me dejó ver, ¿no? Por otro lado, pues yo sí quisiera pues recalcar un poquito ese brigadeo que hace falta, ¿sí? Porque pensamos que nada más es información, desgraciadamente no, es concientización, ¿sí? Se tiene que crear conciencia en cada maestro y para eso hay que ir. No podemos decirles vengan, que no vienen, hay que ir. Eso es importante, que nosotros vayamos a crear conciencia a cada uno de nuestros compañeros. No la tienen, y no basta una información con espantarlos y decirles que va a haber gestión y que al rato su escuela se va a convertir, la va a agarrar una escuela privada y de ahí van a depender de la gestión que haga la escuela privada. No basta eso, porque no les creamos miedo. Ese tipo de información es necesario crear una conciencia y retomar y darnos cuenta de que nosotros, el pueblo, somos los que tenemos el poder y tenemos la oportunidad de cambiar. Ok, gracias, Luis. Yo nada más quería hacer una observación. Nada más quería hacer una observación con respecto a lo que mencionaba César Víctor de la educación en la época de Lázaro Cárdenas. Lázaro Cárdenas fue uno de los mejores presidentes que ha tenido el país y él estudió hasta cuarto año de primaria. Es una información que ustedes la buscan en internet, en Wikipedia, y está borrada. ¿Por qué? Porque ahora te dicen que tienes que ir a Harvard, que tienes que aprender todo lo del neoliberalismo y tal, para poder defender a tu país. Y está claramente probado, pues, a partir de este ejemplo, que es posible con un criterio nacionalista y con verdadera vocación hacer las cosas que no necesitan doctorado. Y bueno, pues algo importante también es que la gente que logró la transformación, la máxima transformación que hemos tenido, pues fue gente que no fue a la escuela. Nuestros abuelos no fueron a la escuela y sin embargo su lucha llegó a una constitución. Y eso es algo muy importante porque ahora pues, tenemos más educación y es algo que yo le he escuchado también al profesor decir en otros momentos, que es importante retomar ahorita en esta conferencia. Sí, bien. Entonces, primero, sí, breve, papá. Sí, soy breve, sí. Hay una información ya generalizada en las comunidades. O sea, los maestros ahorita tienen mucha posibilidad de hacer más que lo que hicimos los obreros para hacer el amparo contra la reforma laboral. O sea, nosotros metimos más o menos, bueno, no nosotros, varios, entre ellos los abogados democráticos, que hicieron el amparo, bueno, más o menos como 50, 60 abogados, que hicieron el planteamiento para apoyarnos a los que no sabemos de leyes. Y esto a ustedes ya les va a servir como base. ¿Por qué? Porque también los maestros pues, estuvieron en esa dinámica ahora, en este 14 de enero, que hasta ahí se vencía el término. Es un término de 30 días que marca la ley, después de que haya salido en el diario oficial de la Federación cualquier ley que va aprobada por los legisladores, el pueblo la puede revertir en 30 días, pues
Entonces ahorita a ustedes ya he oído yo más información de muchos maestros que ya están pidiendo que firmen los padres de familia, y ahí sería un poco la pregunta mía, si ustedes ya van a tener el formato para que nosotros les aprendamos a juntar firmas y a meter el claro en base a lo que ya ustedes determinen. Ok, a ver si ahora... Sí, entonces, bien. Considerando el tiempo, voy a empezar primero por precisar lo que tiene que ver con la pregunta de qué va a pasar. ¿Sí? Entonces ahí sí necesitamos tener muy claro en qué consiste la amenaza. ¿Sí? Si viene como cuando la invasión francesa, bueno, pues cuál es el poder del ejército francés y está en las costas de Veracruz, y entonces qué es lo que tenemos que hacer, sin minimizar y tampoco sin exagerar, simplemente tener conciencia de qué tamaño es la amenaza. La reforma constitucional está dada, ¿sí? Está declarada ya la reforma constitucional. Voy a responder leyendo nada más la parte que tiene que ver con una de las preguntas. Dice, es la fracción 3. Para dar cumplimiento al segundo párrafo, pues voy a saltar algunas partes que son relevantes. El Ejecutivo Federal determinará los planes y programas de estudio de la educación preescolar, primaria, secundaria y normal para toda la República. Para tales efectos, el Ejecutivo Federal considerará la opinión de los gobiernos de los estados del Distrito Federal, así como de los diversos sectores sociales involucrados. Ahí entran los empresarios, que no deberían entrar, los maestros y los padres de familia, en los términos que la ley señale. Adicionalmente, el ingreso al servicio docente, es decir, ya se eliminan el ingreso automático vía la normal. Dice, adicionalmente el ingreso al servicio docente y la promoción a cargos con funciones de dirección y de supervisión en la educación básica y media superior que imparte el Estado, se llevará a cabo mediante concursos de oposición que garanticen la idoneidad de los conocimientos y capacidades que correspondan. La ley reglamentaria fijará los criterios, los términos y condiciones de la evaluación obligatoria para el ingreso, la promoción y reconocimiento y la permanencia en el servicio profesional, dice, con pleno respeto a los derechos constitucionales. Bueno, ahí está. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que eliminan el ingreso vía las plazas automáticas, que la permanencia deja de ser en los términos que establece la Ley de Trabajadores al Servicio del Estado, ¿sí? Que en síntesis lo que dice es, si algún trabajador, en particular profesor al servicio del Estado, no cumple con su trabajo o lleva a cabo alguna actividad o comete un error o alguna acción que sea sancionable, incluso con el despido, entonces inicia un proceso ante el Tribunal Federal, y es el tribunal que dice si ese profesor o ese trabajador del servicio del Estado debe ser separado o deben separado del trabajo, o como se dice, si deben cesar los efectos del nombramiento. Ese es el proceso que actualmente se fija. Pero como esto está en la Constitución, entonces, aunque diga con pleno respeto a los derechos constitucionales, lo que aquí está estableciendo es un procedimiento distinto. Aquí conviene señalar que una situación similar ocurrió en los años 80 contra los trabajadores universitarios. A los trabajadores universitarios se les eliminaron derechos laborales desde la Constitución, en uno de los apartados, precisamente, cuando habla de las universidades. Entonces, de ese tamaño es la amenaza. No debemos minimizarlo, no debemos ignorarlo. Entonces, si en unos meses que se dice que estaría aprobada esa reforma, no logramos impedirlo, van a aumentar los despidos, porque ya empezaron los despidos, ¿sí? Y hay profesores a los que simplemente les dicen, pues ya no trabajas aquí. ¿Cómo?
si yo tenía base, tenías, pero te cambiamos la clave, ¿sí? Entonces, están actuando incluso antes de que esta reforma se lleve a cabo. No me puedo extender más en eso, pero de ese tamaño es la amenaza. Y la amenaza es para todos, ¿sí? Como les decía, yo mismo como profesor, una vez aprobada la ley, al día siguiente puedo ser despedido, incluso precisamente por mi actividad en defensa de los derechos del pueblo, en defensa del Politécnico, estoy sujeto a una persecución política en el Politécnico, ¿sí? Y eso no lo digo para que nos atemorizemos. Incluso podría decir que bueno, si no hubiese respaldo de la coordinadora y del movimiento, yo habría sido despedido ya hace varios años. Entonces, en ese sentido debemos tener claro que regresamos a la situación previa a la existencia de la Ley Federal del Trabajo y de la Ley Federal de Trabajadores al Servicio del Estado. Eso quería decir que todos los trabajadores eran despedidos en cualquier momento. No necesariamente. ¿De qué dependía? De la fuerza. Entonces, cuando se eliminan derechos y límites en las leyes, solo dependemos de la fuerza simple y llana que deriva de la organización y de la movilización, ¿sí? Entonces, solamente menciono, por ejemplo, uno de los ejemplos, una de las actividades más notables de los obreros, por ejemplo, de los panaderos, era que estaban violando los derechos laborales en una panadería. Entonces, si había condiciones en esa, empezaba el paro o la huelga y se empezaban a propagar las huelgas, ¿no? Lo que algunos decían huelgas locas, ¿no? No eran huelgas locas, eran huelgas en defensa, aunque sea de un trabajador, o en la industria textil, ¿sí? Tal empresa despide a los trabajadores, pues toda la región se va a huelga, y entonces regiones enteras como en Veracruz o en Puebla paraban, y entonces era la fuerza simple. Por eso, incluso a los empresarios les convino que existiera la Ley Federal del Trabajo, ¿sí? Entonces, en síntesis, por razones de brevedad, yo diría que tenemos que aprender de las luchas que se dieron en los momentos en los que no existían las leyes de las que ahora gozamos y que nos están arrebatando parcialmente. Recordando también momentos difíciles, y esto tiene que ver con todo el poder de la televisión, que a veces pensamos que es omnipotente, ¿no? Que realmente no tiene la capacidad de manipular totalmente las mentes de todos. E incluso hubo tiempos en los que había un aparato de manipulación de las conciencias todavía peor que la televisión. ¿Y saben cuál? ¿Cuál fue? La Iglesia Católica. Pensemos por un momento las dificultades que enfrentó Juárez teniendo la invasión francesa, ¿sí? Y la Iglesia de parte de los invasores. Uno podría decir, no, pues nomás los amenazan porque se van al infierno y pues se hincan. Bueno, pues no fue así, ¿sí? Entonces, aún en esas condiciones tan difíciles y en condiciones de analfabetismo y de mucha ignorancia, finalmente todas las mentiras que nos dicen topan con una realidad que es el momento en el que hay que comer, ¿sí? En el momento en que hay que satisfacer nuestras necesidades básicas, y entonces de manera natural se contrastan eso que nos dicen con nuestras necesidades, y es así como se han dado las grandes gestas en la historia de México. No solo la liberación que encabezó Juárez, la misma independencia, todavía en un momento de mayor control de parte de la Iglesia. Imagínense que le decían al pueblo, ese Hidalgo, ese Morelos, fueron excomulgados, ¿no? Y ahí están, colgamos sus cabezas de la alhóndiga, ¿no? Los fusilamos, a ver quién se anima, ¿sí? Entonces, aún un pueblo con tanta ignorancia es capaz de lograr avances tan grandes como los que hemos tenido. Efectivamente, el control que hay, por cierto, sobre las visiones pesimistas que hay sobre el sector
de lo magisterial, efectivamente estamos en una situación muy difícil, ¿sí? En el Politécnico somos pocos los profesores que hemos encabezado la defensa del Politécnico, y uno podría decir, unos pocos profesores pudieron impedir que cambiaran la ley orgánica del Politécnico y que destruyeran el Politécnico. Bueno, unos pocos profesores hicimos una parte de la labor, pero en su conjunto la comunidad, pero fundamentalmente los trabajadores, se opusieron, y aunque no fuera con grandes manifestaciones, a veces la oposición, digamos que aunque no se manifieste en movilizaciones, puede ser suficiente para detener cosas. Y tomemos en cuenta que este gobierno, en el mejor de los casos, está en duda tenemos en duda su legitimidad, ¿sí? Aunque dicen que ganaron las elecciones y que todas las impugnaciones que se hicieron fueron ridículas, un gran sector de la población mexicana por lo menos duda de que eso sea cierto. Entonces, aunque la mayoría de los que se llaman la clase política digan que están de acuerdo y que hicieron el pacto y que es más, que al que no le guste le va a pasar lo mismo, que el que no le guste va a ser equiparado con el traidor Huerta, con los golpistas, ¿sí? Aunque digan eso, realmente no tienen, digamos, el respaldo del pueblo que pretenden aparentar, ¿sí? Entonces, bueno, eso nos lleva a la cuestión de qué hacer, ¿sí? Bueno, entonces, si somos profesores, necesitamos actuar organizados, con los referentes más importantes. Uno de ellos es la coordinadora, pero hay razones, o más bien hay situaciones en las que si un profesor se manifiesta como de la coordinadora, es inmediatamente satanizado, atacado y neutralizado. Entonces, no tenemos por qué estarnos declarando de la coordinadora si eso obstaculiza o si eso va a hacer que nuestros compañeros cierren los oídos, ¿sí? Fidel Castro promovió una revolución sin decir que era una revolución socialista, y declaró el carácter socialista de la revolución en la segunda declaración de La Habana, una vez hecha la revolución, cuando dijo, bueno, hemos nacionalizado, hemos repartido tierras, hemos dado educación, eso es el socialismo. Entonces esta es una revolución socialista. Por supuesto, en donde hay condiciones hay que declararnos de la gente y hay que luchar en esos términos. Muchas veces la apatía en realidad es una forma disfrazada del miedo, porque la apatía en realidad, que pudiéramos pensar que se manifiesta en no querer defender los derechos propios, en realidad no existe, si observamos que esos compañeros pues se levantan diario, o por lo menos casi diario van a las escuelas que están sufriendo los efectos de la opresión, ¿sí? Incluso aquellos que se prestan a avalar las políticas que son en contra de sus propios intereses. Y pues a nosotros nos ha pasado mucho, y sabemos que a la mayoría de los compañeros les ha ocurrido, cuando, aunque sea uno o dos profesores, están hablando de la situación y de cómo están amenazados los intereses, incluso compañeros que hasta el título de compañero se les puede, del título de compañero se puede dudar, pero como saben que a ellos les afecta, a veces por debajo del agua apoyan pasando un volante o con cosas aparentemente mínimas, pero es colaboración, ¿sí? De tal manera que, en síntesis, la estrategia que es más eficaz es precisamente aquella estrategia que busca la unidad de todos los que están afectados, ¿sí? Y toda colaboración, por pequeña que sea, tratar de articularla con el resto de los esfuerzos, ¿sí? Si hay una escuela donde hay la posibilidad de hacer un mitin, hay que hacerlo ahí, pero si eso no es posible, tampoco forcemos a que 3 profesores sean heroicamente despedidos después de hacer un mitin. Si resulta más eficaz repartir un volante o comentar, ¿sí?, con la gente de confianza, etcétera, pues eso es lo que hay que hacer. Y en relación con la pregunta del CCH,
voy a contestar en términos muy generales. Lo que ha habido, o sea, parte de este ataque a la educación ha sido en el terreno de los planes y programas de estudio. Podemos sintetizar ese ataque en términos de que lo que se ha estado eliminando de manera sistemática son los contenidos de carácter científico, los contenidos de carácter técnico y también todos los contenidos que tienen que ver con nuestra identidad nacional. O sea, lo que es cultura nacional. Y todo eso está siendo sustituido por propaganda y por mera capacitación operativa de computadoras, por aprender un poquito de inglés y en lugares donde no pueden hacer eso, lo que hacen es cambiar los planes de estudio para confundir. Y eso, por ejemplo, en la Escuela Superior de Cómputo, yo como profesor de esa escuela puedo afirmar que el actual plan de estudios, con el actual plan de estudios realmente no pueden egresar de manera normal ingenieros de esa escuela. O sea, así está el plan de estudios, porque han quitado los contenidos científicos y los contenidos técnicos fundamentales, de tal manera que lo que los estudiantes reciben es una idea acerca de la ingeniería en computación, pero como una serie de conferencias, pero no como los conocimientos que debe tener un ingeniero. De ese tamaño es el cambio del plan de estudios que se ha dado en el Politécnico y ese es el esquema general en todas partes. Solamente agregaría una cosa, que el plan de estudios del CCH ha sido un plan de estudios avanzado, que ha estado en la mira y ha sido atacado desde su misma fundación, ¿sí? Pero porque tiene una orientación incluso de carácter socialista en varios aspectos, ¿sí? Y entonces, finalmente, ahí hay un movimiento auténtico, aunque existen también, o sea, a través de los poderes del Estado, de los recursos del Estado, infiltran, meten provocadores, porros y gente que aparenta ser del movimiento y que siembra confusión, ¿sí? O que trata de reventar con acciones como destrucción de mobiliario. Entonces, simplemente, bueno, a veces los jóvenes, y no solo los jóvenes, sino todo el mundo podemos llegar a caer en provocaciones en términos de descargar nuestro coraje contra una ventana, pero ahí lo que hay que señalar es, esos son recursos del pueblo y debemos defender los recursos del pueblo. Nada de destruir vidrios, ni bancas, ni nada. Además, con eso, ni siquiera eso lo van a utilizar en nuestra contra, ¿sí? Cuando eso se explica y hay algunos que lo siguen haciendo, entonces quiere decir que no solo están cayendo en la provocación y siendo víctimas de sus emociones, sino que tienen consigna y que lo que les interesa no es el triunfo del movimiento, sino destruirlo, ¿sí? Y lo mismo se aplica para la cuestión del 1 de diciembre y otras situaciones similares. Entonces, con eso pienso que de manera muy general no hay posibilidades de abordar con detalle, pero estaría respondiendo a las principales preguntas y solamente terminaría haciendo un llamado a que podamos continuar en comunicación. Aquí a través de Ricardo, de la página de internet, podemos establecer comunicación. Incluso tengo unos papelitos con mis datos, que aprovechando que no está llena la sala, me alcanzan tal vez los papelitos que traigo para darles a ustedes y que podamos estar en comunicación, que este tipo de actividades no queden solamente como una conferencia o incluso en el mejor de los casos como una asamblea, solamente en términos informativos, sino que procuremos llegar a conclusiones también de acción, ¿sí? Y entonces, una cosa muy importante, lo de los amparos. Sí, aparte de la lucha política, el amparo. Sí, en cuanto a la cuestión de los amparos, tenemos que retomar una experiencia reciente y son los amparos contra la nueva ley del ISSSTE. Ahí el problema, desde mi punto de vista, podrá haber muchos balances, incluso es motivo de toda una discusión. Se dijo que el amparo contra la nueva ley del ISSSTE era solamente un elemento
que era parte de la movilización, y efectivamente la promoción de los amparos sirvió para promover la movilización. El problema es que en la práctica, desde mi punto de vista, todo quedó restringido al resultado de los amparos, al resultado puramente jurídico, y dejó la movilización, dejó de hacerse de manera masiva, y eso tuvo como resultado una resolución desfavorable para los trabajadores. Se ganaron algunas cosas, pero esas cosas son mínimas. O sea, nos arrebataron nuestro derecho a la seguridad social, nuestro derecho a la jubilación. Lo que pudimos defender es algo mínimo. Entonces, los amparos sirven o pueden servir siempre y cuando sean parte de una estrategia de movilización. Los amparos ante la reforma laboral no fueron acompañados por una movilización ni siquiera del tamaño que podía haberse convocado. Incluso el movimiento en defensa del petróleo que encabezó Andrés Manuel López Obrador, ya casi no se supo, pero después convocó a unos amparos que no tuvieron éxito, sobre todo porque si el resultado había sido desfavorable, pues ¿qué es lo que tenía que hacerse? Continuar la movilización. Y entonces finalmente aprendamos de las luchas históricas de nuestro pueblo, pero también de otros pueblos y especialmente de momentos contemporáneos. Ahí está el caso de Venezuela, el caso de Bolivia, ¿sí? Y veamos también que, por ejemplo, en Bolivia llegaron al extremo en el que estaba privatizada el agua de lluvia, ¿sí? En Venezuela, pues, privatizaron el petróleo, ¿sí? Y hubo situaciones como el Caracazo, que fueron irrupciones desorganizadas, y hubo un intento de golpe de Estado de parte de Hugo Chávez, se jugó la vida, fue encarcelado, el pueblo lo defendió, pero con eso que menciono de manera muy rápida, y también conviene retomar el ejemplo de Argentina y Ecuador, pero por razones de brevedad solamente diría que en todos estos casos, cuando nos metemos a ver con cierto detalle las cosas, nos podremos dar cuenta de que en México hemos defendido cosas que perdieron en Venezuela, en Bolivia y en Argentina antes de que pudieran reorganizarse y cambiar el rumbo de la nación. Entonces eso quiere decir que nosotros estamos en ventaja. O sea, la resistencia ha servido. Por supuesto que eso no debe de interpretarse en términos de que, bueno, pues vamos a esperarnos a que haya la reacción. No, hay que continuar en la resistencia, organizándonos mejor para que esa resistencia, para que el impulso de esa resistencia pueda convertirse en una ofensiva que recupere todo lo que hemos perdido. Entonces, sin engañarnos, lo que debemos considerar es, hemos perdido el derecho a la estabilidad en el empleo, ¿sí? Pero ese derecho hay que recuperarlo, ¿sí? Hemos perdido la soberanía del Estado sobre la rectoría de la educación, pero esa soberanía hay que recuperarla, ¿sí? Y la reforma al artículo 3º implica también el abandono presupuestal de las instituciones y de las escuelas de educación pública, y eso hay que recuperarlo. Y por supuesto tenemos que recuperar una de las fuentes principales de esos recursos, que es Pemex. Y no solo recuperarlo, evitar esta siguiente ofensiva privatizadora, y entonces hagamos todo lo posible, empecemos los que estamos aquí reunidos, que estoy seguro la mayoría de nosotros estamos participando en distintos ámbitos, pero hay que unificar esos ámbitos. Algunos están en distintos comités, organizaciones, los que están con Andrés Manuel, los que están incluso en partidos de izquierda, y los que simplemente acuden a los llamados de quien sea, pero que consideran que están definiendo los intereses del pueblo, de tal manera que construyamos la organización que ha probado ser más eficiente a lo largo de la historia. ¿Cuál es esa? Con base en asambleas, ¿sí? Y entonces, a ver, ¿quiénes viven aquí en la delegación Azcapotzalco? Bueno, pues o quienes se pueden nuclear o están nucleados a través de esta Casa de la Cultura, pues entonces que estas actividades
trasciendan más allá de lo que podría ser una conferencia, que organicemos también asambleas y que de esas asambleas acordemos tareas, y tareas tan simples como poner un periódico mural, mandar correos, usar el internet, pero sobre todo con ideas claras, ¿sí? Porque a veces se mandan cosas como el Bester es muy fea, pues eso pues sí descarga el coraje de alguien, pero en realidad sirve a la lucha o obstaculiza. Sobre todo si pensamos en que en lugar de ese mensaje con una foto de una mueca del Bester podía ser sustituida por una información de fondo que nos ayude a organizarnos mejor. Entonces, dejemos a un lado esas cosas que pudieran, digamos, desahogarnos, pero que en realidad nos sirven para la lucha. Entonces, como se dice, con el corazón caliente y con la mente fría. Muchas gracias a Víctor, al maestro en física Víctor Moreno, por habernos apoyado en esta conferencia. Y bueno, pues les recuerdo que no todo va a quedar aquí solamente en esta conferencia. Por ahí les pasamos las actividades. El próximo jueves 21 tenemos un documental, vamos a proyectar un documental que se llama Granito de Arena. No sé si lo conocen, es un documental donde habla Eduardo Galeano y Marta Harnicker sobre la cuestión educativa, y es bastante interesante. Principalmente hablan de la política privatizadora que se está impulsando en nuestro país. Entonces es bastante interesante este documental, y nosotros nos comprometemos a invitar a compañeros del CCH Azcapotzalco para que estén ese día y que hablen precisamente de cómo está la situación. Tenemos contacto con los compañeros del CCH, con el comité de lucha, con la finalidad de que la gente que les interesa este tema y que, bueno, pues de alguna u otra forma tenga interés en el tema, estaremos invitándolos a los compañeros, al igual que el día 28 tenemos esta película, este documental se llama Las razones de la fuerza, que relata también un poco lo que hablábamos al principio de la lucha que se dio en la UNAM en el 2000, en esta huelga del Consejo General de Huelga. Y nuevamente invitaremos a los compañeros del CCH, porque hasta ahorita la dirección general de CCH sigue tomada por los compañeros. Lamentablemente, como se dice, pues los medios de descomunicación pues hacen su chamba, que es tergiversar la información. Entonces, una de las cosas que tenemos nosotros pues es precisamente dar ese punto de vista, traer precisamente a los actores de esta lucha, de esta gesta, para que, bueno, pues de viva voz ustedes oigan qué es lo que está sucediendo. Entonces yo los invitaría para que demos continuidad a esta propuesta de retomar esta cuestión de la educación el próximo jueves 21 y jueves 28. Esto no va a ser aquí, va a ser en la Videoteca Manuel Álvarez Bravo, que está atrás del Mercado Azcapotzalco. Atrasito, a un ladito de la delegación, del edificio delegacional, ahí está la Videoteca Manuel Álvarez Bravo. Ahí vamos a proyectar estos documentales. Son a las 5 de la tarde, para que haya también, pasar el documental y haya oportunidad de poder platicar con todos ustedes, ¿no? Entonces, bueno, yo les agradezco el que hayan estado aquí, y bueno, sobre todo al maestro Víctor Moreno, que nos haya echado la mano aquí con aclarado toda esta situación de esta reforma educativa que se tiene. Entonces, pues muchas gracias, Víctor, y muchas gracias a todos ustedes. Está en contacto también con el compañero Víctor también, ¿eh? Sí, ahorita. Gracias, buenas noches. Bueno, gracias, compañero.